No hace mucho, un efectivo del ejército mexicano se volvió viral después de que revelara en redes sociales un acontecimiento personal, en el que narraba cómo salió algunos meses sin saberlo con una bruja. Ella intentó robarle su energía como diera lugar. La confesión publicada en la cuenta de TikTok, @acagroinexplicable, narra el momento en que el elemento conoció a una joven muy guapa y humilde durante su estadía en la comunidad de Tecpan de Galeana, ubicado en la costa del estado de Guerrero. Los datos aportados por el efectivo militar son consistentes con una práctica oscura ancestral de robar energía vital a las personas. El relato comienza así. Conocí a esta muchacha, muy guapa, menudita, y empezamos a salir. Y de repente, sin saber cómo, me encontré muy enamorado de ella. Yo quería conocer a su familia porque sentí unos impulsos de quererme casar, pero ella me decía que vivía con una tía, comenzó a explicar el militar, asegurando que en repetidas ocasiones le pidió que quería conocer a su tía para poder formalizar. Ante las peticiones, la joven únicamente le daba largas y le ponía excusas, tanto que cuando le pidió que la llevara a su casa, le dijo que no, porque le daba mucha pena ser tan humilde. Después de mucho insistir, el elemento detalló que rentó una habitación para poder pasar el tiempo con ella, pero al preguntarle si su tía no se iba a molestar por no llegar a su casa, ella dijo que no había problema con que se quedaran juntos. Pasamos la primera noche, nunca vi nada inusual, nada raro, pero sí recuerdo que al día siguiente, cuando me iba al cuartel, me sentía muy cansado, muy débil, como si me hubiera desvelado, agregó. Sin embargo, continuó diciendo que cada vez que la veía ocurría lo mismo, se sentía cada vez más mal. Narró cómo a la 7ª u 8ª vez que estuvieron juntos le pasó lo mismo, pero en esta ocasión fue mucho más grave, ya que el militar cayó de la unidad en marcha porque se quedó dormido del cansancio. Tuvo que ser llevado de emergencia al hospital de la comunidad y después de varios días los médicos le diagnosticaron que tenía las plaquetas y hemoglobinas muy bajas. Tras los hechos, uno de sus compañeros, con el cual tenía mucha confianza, le comentó que aquello era muy raro, pues todo parecía indicar que era provocado por su pareja sentimental, porque cada que la visitaba se ponía muy mal. Te ves muy demacrado y estás muy joven. ¿Qué te sucede?, decía el militar, que pensando en las palabras de su amigo, esa noche no fue a pasarla con ella y la muchacha se molestó mucho. Dijo que le decía que ella quería irse ya a vivir con él y que no le importaba que se la robara. Comentaba que no pasaron ni 30 minutos cuando el sueño lo venció completamente. Al día siguiente no se presentó a trabajar. Eran ya cerca de las 3 de la tarde y ella ya no estaba. Se presentó a su cuartel y lo arrestaron, pero lo vieron tan mal que lo volvieron a ingresar al centro médico, donde fue canalizado con suero y se quedó profundamente dormido. Al despertar, estaban su compañero y su comandante, así que al verlo tan mal, decidieron llevarlo con un brujo para que lo curara, quien le confirmó que la mujer con la que estaba saliendo le estaba robando la energía y la vida. Dijo el militar: me dio un remedio y vomité un líquido negro, espeso, algo apestoso. Yo aún escéptico decía que era por tanto medicamento, hasta que el don me dijo: fíjate bien, aléjate de la mujer con la que estás saliendo, no es buena, es una bruja y quiere robarte tu alma. Confesó, revelando que el curandero le dio una pulsera preparada para protegerse. Yo no creía en esas cosas, pero me puse la pulsera advertido de que no me la quitara para nada. Pasaron varios días y la mujer no aparecía, ni sus luces de ella. El militar detalló que días después, mientras patrullaban una carretera, de repente a la distancia vio a aquella mujer y quiso hablar con ella. Le gritó, pero la mujer apresuraba el paso, sin hacerle caso, sin voltear a verle. Cuenta el militar que ya muy molesto, saltó de la unidad y corrió para alcanzarla, que cuando estuvo cerca, con su mano la jaló del brazo para pedirle una explicación y lo sintió flácido, huesudo. Pero más enorme fue su sorpresa cuando la vio a la cara.
Aquella muchacha en realidad era una anciana sucia, horrible y desdentada, de 60 o 70 años, la misma que aprovechando el desconcierto del militar se zafó de su mano gritando con una voz lastimosa: «¡Déjame!». Contaba el militar que se quedó petrificado, pálido, con la piel erizada, completamente fuera de sí. Aquella mujer se alejó apresuradamente, algo que sus compañeros tomaron con humor porque ellos la seguían viendo como una guapa mujer, aduciendo en broma: «¡Te cortaron!». Pero cuando me vieron pálido y confundido se calmaron hasta que nos movimos y les platiqué. Pero ellos insistían en que aquella mujer era una muchacha guapa. El hombre remató diciendo que esto les pasaba a ellos porque no estaban protegidos y eran vulnerables, y la seguían viendo como la mujer guapa que él conoció. Narra además que volvió a buscar al brujo, aquel que lo había curado, y entre risas le dijo: «¿Y tú que no creías que te decía la verdad? Cuando la fuiste a buscar, no la hallaste, porque esa pulsera te protegía de ella, y es por eso que cuando la viste tal y como ella es en realidad. Tus compañeros la vieron como una muchacha normal, porque ellos no están protegidos y son vulnerables». Termina diciendo que aunque ya la pulsera está deteriorada, aún la carga en su cartera y por nada del mundo la suelta, recordando el mal rato que pasó. El norte del país ahora es el protagonista de esta leyenda, donde las brujas siempre han estado presentes en todo el territorio nacional, y debido al gran miedo que la gente les ha tenido a estos seres, se han creado diferentes conjuros, hechizos, amuletos y demás sortilegios que han ayudado a protegerse de este mal a lo largo de la historia. Esta es la leyenda de un viejo hombre que vivía en el municipio de Terán, en una pequeña comunidad ganadera y agrícola. Fernando, un lugareño conocido por su sabiduría que le habían dado los años y por ser un apasionado de la apicultura, y sobre todo por ser un gran versado en los temas de esoterismo. Por las noches en el municipio de Terán, como en otros pueblos de México, se decía que se dejaban ver las famosas bolas de fuego, que ya todos identificaban como brujas, ya sea en forma de fuego o como lechuzas, guajolotes o tecolotes. Estas viajaban de pueblo en pueblo para cumplir sus oscuras misiones. Uno de los grandes conocimientos que le atribuían a don Fernando era el conocimiento y aplicación de las 12 verdades del mundo. Rezo que si se reza al derecho y al revés, hace caer paralizadas a las brujas que andan alrededor. Asimismo, se había confeccionado un largo látigo hecho con las crines de sus caballos negros, y él decía que entre las 12 verdades y su látigo no había bruja que pudiera aprovecharse de él. Corría el año de 1930, y se dice que el esposo de la hija de don Fernando, Lázaro, iba caminando por los alrededores del pueblo rumbo a su trabajo como capataz en una gran hacienda. En el camino, le llamó la atención una pequeña bolsa dorada que emite mucho brillo con el reflejo del sol. La tomó de entre la tierra y la empezó a abrir. Dentro de ella contenía cabellos de mujer, pequeños huesecillos tal vez de animales, y medallones dorados o monedas doradas muy antiguas. Lázaro pensó que esas monedas quizá valían un poco, por lo que metió todo a la bolsa dorada y la guardó en su bolsa del pantalón. A las pocas horas, Lázaro empezó a sentir unos ligeros dolores de cabeza que empezaron a molestarlo, y con el paso del tiempo el dolor se hacía más y más insoportable. Tuvo que regresar a su casa antes de lo normal para caer en su cama preso de terribles calenturas. Después de la fuerte fiebre que sufrió vinieron los vómitos y una notable palidez cubría todo su rostro. Su esposa le aplicó paños de agua fría en la frente para tratar de aliviar aquel malestar, así como también le dio varias infusiones de hierbas, que lo más que lograron fue llevarlo a un profundo sueño. A la mañana siguiente, Ángela corrió a ver a su esposo. Lo peor había pasado, aunque Lázaro estaba muy débil, decaído y sin ánimo de hacer nada. Ya había recobrado el color y se veía de un semblante mucho mejor que la noche pasada. Lázaro seguía débil, sin fuerzas para trabajar. Permaneció aún 6 días más en cama, y aunque él hacía la lucha por pararse e ir a trabajar, la debilidad terminaba por vencerlo. Fue en la 7ª noche, justo cuando el sol se ocultó por completo, que el silencio que normalmente reinaba en el jacal donde vivían ellos dos
fue abruptamente interrumpido por silbidos y chillidos de lechuzas, tecolotes y guajolotes. Ángela se asomó por la ventana para ver de qué se trataba y pudo ver a más de una docena de aquellos pajarracos posados alrededor de su casa, en los alambres, en los árboles y en todo lugar donde se pudieran parar. Ahí estaban, de un color tan oscuro que apenas se podían distinguir por los brillos que destellaban los ojos en la penumbra. La mujer más se alarmó cuando todas las aves empezaron a revolotear y a pararse en su techo de lámina y a arañar al mismo tiempo como si quisieran comunicar algo. Ángela se espantó mucho y empezó a rezarle a Dios y a su padre que se acordara de ella, y que como un divino regalo llegara esa noche para ayudarla con aquella pesadilla que estaban viviendo. Mientras esto pasaba, las lechuzas seguían revoloteando y silbando más y más fuerte, arañando el techo y chocando contra las ventanas y puertas aseguradas por las trancas de madera. Las horas pasaron y ya más entrada la noche se escuchó a lo lejos el galopar de un caballo que se acercaba a la casa. La mujer se agitó entre la esperanza y el miedo. Tal vez era su padre que llegaba en su auxilio, o quizá era algún peligro aún mayor. Pero una voz muy familiar la llenó de esperanza al escucharla afuera de su casa. «Ángela, ábreme, soy tu padre». La puerta se abrió y después de muchos abrazos, don Fernando le dijo que algo no lo dejaba descansar. Una fuerza extraña le había dicho que algo estaba mal con su hija. «Dime, ¿qué está sucediendo?». La mujer le contó a su padre todo lo que había pasado esa semana, desde la enfermedad de su esposo hasta la parvada de lechuzas y demás pajarracos que le había provocado un profundo miedo esa noche. Sin titubear o perder más tiempo, don Fernando salió por su caballo y tomó el látigo. Emprendió camino hacia los árboles donde las lechuzas se habían posado extrañamente, observando lo que ocurría en la casa. El viejo empezó a recitar con voz firme y autoritaria el rezo de las 12 verdades. Una a una las fue recitando, de ida y de regreso. Cada frase acompañada de un latigueo que retumbaba por los aires y se dejaba escuchar estruendoso en todo lugar. Los pájaros aquellos empezaron a caer una a una en las palizadas e inmóviles a los pies de don Fernando. Una vez en el suelo con cada latigueo, se revolcaban entre chillidos de aves y gemidos humanos, tanto de hombres como de mujeres. Ángela, su hija, era testigo de aquel acontecimiento desde la puerta del jacal y sintió como alguien se apoyaba en su hombro. Era Lázaro, que se había levantado como pudo atestiguar aquel grotesco escenario de aves de rapiña, retorciéndose en el piso y vociferando gemidos humanos a la vez. Una vez terminado el rezo de las 12 verdades al derecho y al revés, todas las aves rapaces estaban tendidas en el suelo. Entonces, ya totalmente vencidas, una lechuza grande y vieja se paró y cansinamente caminó a los pies de don Fernando. El pajarraco tambaleante se paró frente a él, alzó su cara y una voz femenina empezó a salir de su pico. «Por favor, perdónanos, Fernando. No sabíamos que ellos eran parientes tuyos. Te juro que no íbamos a hacerles nada. Lo que pasa es que el hombre que vive aquí tiene algo que nos pertenece. Un talismán muy especial que no cualquier ser humano puede tener». Fernando volteó la cara para ver a Lázaro, que de inmediato sacó de su bolsa aquel pequeño saco de tela dorada y lo arrojó al piso cerca de las brujas. Entonces don Fernando, con gran autoridad y voz de trueno, alzó el látigo en ademán de amenaza y les gritó: «Ya tienen lo que querían, lárguense todos antes de que los empiece a azotar». La bruja, aún en forma de lechuza, tomó entre las garras aquel talismán y se elevó en el aire. Las demás aves la siguieron y empezaron a levantar el vuelo entre los aleteos. Se oían voces humanas, diciendo: «Gracias, Fernando». Una a una desaparecieron en la oscuridad del cielo nocturno. Todo terminó. Don Fernando regresó a su casa y dejó a su hija a salvo y a su yerno curado. El señor se dedicó un tiempo más a la apicultura. Cuenta que cuando iba a los panales no usaba ninguna protección. Don Fernando solo alzaba las manos y empezaba una serie de rezos que nadie entendía, y así metía las manos para sacar la miel. Ninguna abeja jamás le atacó. Su vida fue un poco misteriosa. Nunca dejó saber muy a fondo lo que hacía en su tiempo libre. Lo que sí se sabe es que cuando don Fernando murió, todos los apiarios quedaron vacíos, como si las mismas abejas hubieran quedado liberadas de algún tipo de hechizo y fueran libres ahora, o como si ya no tuvieran nada más que hacer ahí
y simplemente se fueron.